Estamos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo en cada una de estas prédicas. Ya hablamos del gozo, hablamos de la paz. Hoy vamos a hablar del fruto de la paciencia. Y si me acompañaran en sus Biblias a Gálatas 5, verso 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La palabra griega para la cual se traduce paciencia es macrotumia. Y lo que dice el diccionario es que la paciencia es, primero, la capacidad de soportar molestias sin rebelarse. Segundo, es la facultad de saber esperar, de contenerse. Tercero, es el ser apto para realizar trabajos entretenidos o pesados. Y cuarto, ser flemático o tener lentitud. A eso se refiere la paciencia. Pero lo que el Señor nos va a enseñar esta mañana es sumamente interesante, porque yo les voy a decir algo. ¿Saben por qué no hemos sido consumidos, hermanos? Por la paciencia que Dios tiene con nosotros. Piense solo en su hogar y vea las vicisitudes que se dan en su propio hogar. Ahora, multiplíquelo por millones de millones de millones. Y Dios está en control de todo eso. Dios nos da a nosotros la fuerza, el sustento, la misericordia, el favor, para que nosotros logremos superar esa situación que se da cuando perdemos la paciencia. A veces vienen situaciones a nuestra vida que se alargan tanto que nosotros pensamos que no va a existir manera de poder salir del problema. Pero Dios nos muestra que a través de su misericordia, de su paciencia infinita, nosotros podemos alcanzar ese favor que anhela nuestra alma. Por eso empezamos diciendo de los 4 puntos que vamos a hablar esta mañana, que el creyente debe ser tolerante. ¿Hasta dónde somos tolerantes? Todos nos sentimos tolerantes, ¿se han fijado? Pero porque no nos vemos a nosotros mismos. La tolerancia se define como respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque repugnen a las nuestras. Mire qué interesante. Los fariseos eran religiosos intolerantes. Cristo les habló muy duro a esas personas o a ese tipo de personas, porque quieren convencer a las demás personas de lo que ellos creen o de lo que ellos piensan a la fuerza. ¿Cómo enseñó Cristo que se predique el Evangelio, hermanos? Él usó una parábola. ¿Será que él dijo, y el sembrador va a agarrar la semilla, le va a abrir la boca a la gente y le va a meter la semilla con el dedo y se la tiene que tragar? ¿Qué dijo él? El sembrador salió a sembrar y esparció la semilla. ¿Qué es la función suya y mía con el Evangelio? Esparcer la semilla. O dígame, ¿podrá alguien convencerlo a usted de que no es bueno ser cristiano? Ahora, ¿podrá usted convencer a alguien de que es bueno ser cristiano? Amén. Tampoco. ¿A quién puede convencer usted, hermano? No se engañe, por favor. Usted no puede convencer a nadie. Los únicos que nos convencen son los políticos. Pero en lo cristiano, en las cosas buenas, en lo que es edificante, no nos convence nadie. Nosotros tenemos nuestro propio criterio, nuestra propia religión, nuestra propia manera de pensar, y usted se va a dar cuenta de que es muy difícil. Por eso dice Jesucristo en San Juan capítulo 16 que el único que puede convencer al ser humano se llama Espíritu Santo. Es el único que convence al mundo, dice, de pecado, de justicia y de juicio. De lo contrario, nadie, usted y yo no podemos convencer a nadie. Entonces, ¿qué es lo que podemos dejar? La semilla. Démosle la palabra de esperanza a las personas. El que la va a recibir, la va a dejar entrar a su corazón y va a ser como la tierra que él dijo que era fértil. Otra tierra va a ser como la del camino, que está endurecida y la semilla no fructifica. Otra va a ser como los espinos que van a ahogar la palabra. Otra va a ser como el piedrín,
que no permite que tenga raíz la palabra. Pero nuestra función es esa. No podemos obligar a las personas, hermanos. Lo que sí podemos hacer es orar por ellas. Eso sí es importante. Si usted quiere que alguien se convierta, ore por esa persona. Yo le he contado a usted que una persona oró por mí durante 5 años, de las 3 a las 4 de la mañana. Le soy honesto, yo nunca he hecho eso por nadie, pero esta persona lo hizo por mí. Porque él me decía, yo sabía que usted va a llegar a los pies del Señor, me decía. Y miren, el Señor hizo el milagro, ¿verdad? Porque solo Él me podía convencer, porque era un cabeza dura, que no lograba entender lo que Dios quería hacer en mi vida. Por eso a los fariseos el Señor les dijo que ellos ponían sus tradiciones por encima de su fe religiosa. Era más importante su tradicionalismo, porque les encantaba a los fariseos orar donde los viera la gente, en las esquinas de las calles, en las plazas. Les fascinaba que la gente dijera, ¡ah, qué espiritual! Ellos querían que los vieran. Vea conmigo en la Biblia, si es tan amable, en Mateo 6, del 1 al 6. Mire cómo dice la palabra. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, dice, en público. Yo le quiero explicar algo que nos parece increíble. Dice la palabra de Dios que si usted le da a alguien un vaso de agua, ese vaso de agua tiene una recompensa de parte de Dios para su vida. Es increíble, fíjese. A veces nosotros hemos dado de nuestro corazón sin esperar nada a cambio, y lo que hace Dios es prosperarnos y bendecirnos. Es maravilloso lo que Dios hace con nosotros. Jesús reprobó esa actitud de falsa piedad que tenían los fariseos, y ellos criticaron también a los discípulos de Jesús, porque, como le reitero, su religiosidad solo andaba viendo dónde encontraba error o deficiencia en lo que nuestro Señor Jesucristo hacía. Si usted me acompaña a Mateo 12 del 1 al 3, y luego vamos a ver del 4 al 8. Dice del 1 al 3, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Qué estaba diciéndoles Jesús ahí? Tengan un poco de misericordia. Los estaba exhortando a que tuvieran misericordia en su corazón, porque muchas veces no somos misericordiosos. Y si usted va a Mateo 4, del 4 al 8, dice, cómo entró en la casa de Dios, hablando de David, y comió los panes de la proposición, que no le era, ¿qué dice su Biblia? Lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? El día de reposo nadie tenía que trabajar, pero los sacerdotes sí trabajaban. Pero Dios guarde si otro no trabajaba en esa época, creo que lo mataban. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio,
no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él está diciendo que Él era más grande que todas esas tradiciones que tenían los religiosos judíos. Y nosotros debemos aprender a no ser religiosos, sino a ser obedientes, hermanos. ¿Cuáles son los pasos del creyente? Fe y obediencia. Dice el Señor que si alguien dice que lo ama, tiene que ser obediente. Si no, son solo palabras, ¿verdad? No tiene congruencia. Los fariseos también criticaron a Jesús porque comía con ladrones, con rameras, pero también con publicanos, que eran tan odiados. Para gente como los fariseos, eso era repugnante. Y solo andaban vigilándolo para hacerle críticas y para hacerle daño. Vean conmigo, si es tan amable, en Mateo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, note por favor, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Perdone que pare un momento ahí, le quiero explicar. Mateo era un publicano. ¿Qué era Zaqueo, hermanos? Un publicano, igual que Mateo. ¿Y qué dice la Biblia que eran los publicanos? Ladrones, injustos, aprovechados y malos. ¿Qué era Mateo entonces? Una mala persona. Por eso es que lo aborrecía los mismos religiosos, porque eran ladrones, eso era. Pero yo quiero que le ponga atención, porque para mí es importante que usted adquiera para su propio ser, para su corazón, que cuando verdaderamente usted escuche a Dios, usted va a cambiar. Porque este hombre, ¿qué amaba? El dinero. Eso amaba él. ¿Andaba siguiendo a Jesús? No, porque aquí dice que estaba sentado contando dinero. Pero note por favor que cuando Cristo llama, nadie se resiste. No hay corazón que se resista a la presencia vívida de Dios y a su palabra poderosa. Note cómo dice, por favor. Y le dijo, sígueme. Mire qué escueto el llamado. No le dijo, mira, necesitas cambiar, yo tengo algo mejor para ti. ¿Ya se fijó? Solo se acercó y lo miró. Pero yo digo que la mirada de Jesús ha de haber sido algo que lo envolvía a uno en una frescura y en una paz sobrenatural. Porque note, dice, y le dijo, sígueme. ¿Y qué dice? Y entonces empezó a guardar el dinero, escribió en los libros cuánto quedaba, y le dijo al encargado, mira, no te vas a robar nada de lo que estoy dejando. Es que eso es lo que yo quiero que usted note, por favor. Yo sé que usted es agudo para pensar, pero si algo agarra nuestro corazón así, es el dinero, hermanos. ¿Quiere usted ser feliz? Tenga dinero. ¿Quiere ser infeliz? No tenga dinero. Así de simple. No le demos muchas vueltas. Pero ¿qué hizo este hombre? Dejó su felicidad, su Dios, su todo, lo dejó. ¿Por qué? ¿Por seguir a un carpintero de Nazaret? No, por seguir a Dios. El llamado fue de Dios hacia su corazón, hacia su alma. Lo dejó todo absolutamente y lo siguió. Se fue detrás de él. ¿Sabe una cosa interesante? No regresó al banco del dinero, fíjense. Entendió lo que era eso y se apartó del dinero. Porque el Señor nos dijo que nos hiciéramos tesoros, ¿dónde? Ahora, dijo que los tesoros en el cielo no se corrompen, no se arruinan y no los pueden robar. Cuando usted se muere, ¿usted cree que van a respetar las órdenes suyas con el dinero? ¿Qué cree usted? Es decir, ay, no, eso no lo toquen. Antes de morir mi padre dijo eso, no lo toquen. ¿Será que no lo van a tocar? Mire, si usted tiene, disfrútelo, gócelo, compártalo. Porque cuando se muera, le cuento, no se va a llevar nada. Por favor. Y aunque deje un testamento bien pormenorizado, ya no estando usted, ya no importa. Por eso es que cuando usted muere, se desarraiga absolutamente de todo lo que es de la tierra. Mire qué maravilloso es Dios. Ya no nos interesa nada de lo que es de aquí de la tierra. Entramos a una dimensión gloriosa, a algo totalmente diferente que Él ha preparado para nosotros. Entonces dice,
Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y comprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Estaba citando a Oseas 6:6. Y en Oseas 6:6 Dios nos habla. Y nos dice que no quiere holocaustos, no quiere sacrificios, sino lo que quiere es que le demos nuestro corazón en obediencia, que es lo que el Señor nos pide. El creyente tiene que ser tolerante con las personas que no son de la misma religión nuestra. Dice que tenemos que ser tolerantes con su religión, tenemos que ser tolerantes con su posición teológica, pero eso no implica que nosotros seamos tolerantes con el pecado, con el mundo y con el diablo. Con eso no tenemos que ser tolerantes. Tenemos que respetar la forma de pensar de otras personas. Tenemos que compartir con ellos lo maravilloso de la palabra. Pero no nos podemos agarrar a bibliazos, mis hermanos. No se puede. Eso tiene que ser con nuestro testimonio. Tiene que ser con nuestro corazón. Que las personas anhelen tener lo que nosotros tenemos. La gente se da cuenta, aunque usted no lo crea, se fijan en usted. Se fijan lo dulce que es usted, lo afable que es usted, lo amistoso que es usted, lo tierno que es usted. Entonces dice, esta persona tiene a Jesús. También pueden ver quién no lo tiene. Gracias a Dios aquí todos ustedes son lindos. No son feos. Entonces, debemos atacar todo lo que es pecado, todo lo que es mundo y todo lo que es diablo, pero no a las personas. Vea conmigo primera de Pedro 3:15, por favor. Mire lo que nos dice este pescador de Galilea. Sino santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? Dice su Biblia. En vuestros corazones, mire qué lindo. Y estad siempre preparados para presentar defensa, pero dice, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mire qué lindo. ¿Sabe una cosa? A veces la gente nos quiere provocar por nuestra manera de pensar, pero nosotros debemos usar como el jiu-jitsu, esa fuerza a favor nuestro. Porque entonces nosotros podemos llevarlos al conocimiento del amor de Dios, que no es para contender, sino es para salvación. El Evangelio de Jesucristo se debe presentar y defender con entendimiento, con respeto y también con consideración al prójimo. Aquellos que presentan el Evangelio con un espíritu de condenación están equivocados. No se puede hacer eso. Díganme una cosa, ¿podemos nosotros juzgar a las demás personas? No. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque tiene que tener respaldo bíblico. Si usted va a Romanos, capítulo 2, versículo 1, nos enseña y dice, por lo cual eres, dice. ¿Se recuerda cómo dice ahí? Romanos 2:1. Porque en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, dice, haces lo mismo. Sí, yo nunca he matado a nadie. Bien, cuando uno se enoja en la mente, mata. O no se acuerda cuando la mamá de uno se enojaba mucho, decía, oye, es que mira mi lugar de matarlo. Entonces es una expresión si usted quiere, pero que quiere decir la intención que había en el corazón. Porque a veces tenemos esas cosas que nos enojan tanto, nos sacan de nuestro quicio, ¿verdad? Ahora, nuestro segundo punto es que debemos soportar por amor a Cristo. Mire qué interesante esto. No para autojustificarnos, sino soportamos porque amamos a Jesucristo y tenemos gratitud por lo que Él nos tolera y nos perdona cada día.
Los sinónimos de soportar, mire qué interesantes, son sufrir, tolerar, padecer, aguantar y también sobrellevar. Y esto está en la Biblia. Vea conmigo, por favor, Gálatas 6, versículo 2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y qué dice su Biblia? Amén. Cumplir así la ley de Cristo, dice. Ahora, si usted ve conmigo, Romanos 15, 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Miren qué hermoso, tan perfecta que es la Biblia para enseñarnos a tener una actitud que sea agradable a los ojos de Dios. El creyente que no soporta no es paciente. Aquí estamos hablando de la paciencia como un fruto espiritual. Tenemos que soportarnos unos a otros. En Efesios 4, versículo 2 nos dice la Biblia, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mire qué importante que la paciencia va ligada al amor con mucha fuerza, para que podamos tolerar, esperar y entender. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire cómo Él se pone como un ejemplo para que nosotros tengamos una guía de actitud y de vida. Tenemos que soportar también a las personas que son difíciles. Hay personas difíciles, ¿verdad, mis hermanos? Pero aquí dice que tenemos que soportarlos. Si usted ve conmigo, si es tan amable, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 18, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de... mire qué tremendo, ¿verdad? A los difíciles de soportar, porque hay amos que son, o patrones, que son muy groseros con los empleados, los tratan peor que animales. Y entonces esas expresiones le duelen a la gente. La gente por necesidad muchas veces se traga su orgullo y no reclama, pero a veces los atropellamos. Y nosotros tenemos que ser como Jesús. ¿O los ha atropellado a ustedes Dios alguna vez porque hicieron algo malo? Dios no lo hace. Dios nos habla con tal amor que sacude nuestro corazón para que tengamos conciencia y consecuencia de un cambio de vida, de ser totalmente diferentes. Tenemos que soportar también la disciplina. Miren, a veces Dios nos manda disciplina, hermanos. ¿Y a quién le gusta la disciplina? ¿A quién le gusta la vara? A nadie. Pero mire lo que dice Hebreos 12 en el versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y fíjese que uno de padre pierde la conciencia de que sus hijos ya no tienen 5 años. Y a veces uno los quiere mandar como que tuvieran esa edad y ya tienen hasta canas en la cabeza. Entonces el Señor le tiene que decir a uno, estás obrando más. Tenemos que aprender a respetar a nuestros hijos. Ellos también tienen su propio criterio, sus propias actitudes, su forma de desarrollar su vida. Podemos aconsejar si ellos nos lo permiten, pero quererlos dominar o mandar no podemos, porque son adultos que ya tienen definido qué es lo que están haciendo y qué es lo que quieren hacer. Ahora, tenemos que soportar también los sufrimientos con estoicismo, porque a veces nos quejamos muchos, pero cuando soportamos en el nombre de Jesucristo el dolor, eso lo podemos hacer. Si usted pudiera ver conmigo, si es tan amable, Romanos capítulo 8, verso 25, perdón, es Lucas 21, 19, perdón el lapsus. No, es Primera de Pedro 2:20.
Ya ve, tengan misericordia conmigo y tengan paciencia. Esto es para que apliquen en lo que estamos aprendiendo. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, cuando hay razón, pues lo soportamos, ¿verdad? Pero sigue diciendo aquí: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, cuando injustamente nos atropellan. Dice que el que se regocija con eso es Dios, y no porque nos estén haciendo una injusticia, sino porque ve que lo estamos soportando con paciencia, que es lo que el Señor nos está enseñando aquí. En primera de Pedro 2:20 leemos esto, pero el Señor nos dice también en Lucas 21, versículo 19, con vuestra paciencia, ¿qué dice? Porque estos son la tercera parte del mensaje. Nos está enseñando aquí algo que es importante para nuestro diario vivir: los beneficios de la paciencia. Y aquí nos dice la palabra: con vuestra paciencia, ¿qué dice su Biblia? Ganaréis vuestras almas. Miren qué importante es la paciencia para nosotros como fruto espiritual, para que ganemos la salvación de nuestras almas. La palabra paciencia aquí se traduce del griego kipomene. La traducción literal del pasaje citado es: en la constancia vuestra adquiriréis las almas vuestras. Francisco La Cueva nos dice: el vocablo kipomene significa... Vamos a esperar que apaguen el celular. Siempre me hacen esto, hermanos. Estamos en el templo de Dios. Podemos apagar el celular por media hora, una hora. No nos vamos a morir. Dice, Francisco La Cueva nos dice: el vocablo kipomene significa constancia adversa, mientras que la paciencia con las personas se llama en griego macrotimia. Esa palabra quiere decir longanimidad. Posiblemente usted la ha leído en la Biblia. Longanimidad quiere decir largo aguante. O sea, que usted tiene la capacidad de soportar, porque a veces le está cayendo a usted y luego dice: me está lloviendo sobre mojado, porque le sigue cayendo y es un problema que uno quisiera como rebelarse. Pero aquí está diciendo el Señor que tengamos paciencia, que tengamos longanimidad. Es, por supuesto, algo que viene de parte de Dios, no emana de nosotros. Se necesita paciencia para esperar, por ejemplo, la gloria de Dios. Mire, ¿cuántos de nosotros estamos esperando el rapto del Señor? Amén. ¿No? Gloria a Dios, estamos pendientes de eso, la mayoría. Pero yo les voy a decir algo: ¿por qué no viene? Fíjense que así dice Pedro. Muchos dicen con razón, estoy parafraseando a Pedro, ¿verdad? En su segunda epístola dice: muchos con razón se enojan contra Dios y dicen: bueno, estamos esperando, ¿por qué no viene? Necesitamos que venga. Ya nos queremos ir de este lugar, que sea el rato ya. Pero Él explica: la tardanza del Señor no es tal tardanza, sino en misericordia, porque faltan muchísimas personas por convertirse del mundo al Evangelio, ¿no? O sea que el Señor, note que no es cambio de religión, es cambio de vida. Lo que Dios quiere es que cambiemos la vida para que tengamos vida eterna. El Señor lo dijo claramente: el que cree de esa manera va a recibir un grande galardón de parte de Dios. Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, ¿qué dice su Biblia? Con paciencia lo aguardamos. O sea, tenemos paciencia para esperar la venida del Señor. No se preocupe que si Él no viene, usted va a ir. De eso tenemos que estar bien seguros, que el Señor nos va a llevar con Él. Porque esa gloria manifestada va a ser prácticamente el encuentro que vamos a tener nosotros en el rapto con Cristo. Es el momento en que nos reunimos con el Señor en el aire, como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4. Los santos estamos esperando ese día de la resurrección. La muerte de los santos son como vacaciones, si usted lo quiere ver así, porque dejamos este mundo que no queremos dejar.
y entramos en un plano totalmente diferente, donde vamos a gozar de la presencia del Señor. Porque tenemos que regresar con Él. ¿Saben por qué? Porque el cuerpo que dejamos es un cuerpo que es transformado, y al transformar el cuerpo, se convierte en un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. O sea, dejamos de ser etéreos para tener un cuerpo que es indestructible como el de nuestro Señor Jesucristo. Quiero explicarle algo. La Nueva Jerusalén va a tener de altura 2.200 metros de altura. Un avión de estos de pasajeros normalmente vuela, su velocidad de crucero es a una altura de 30.000 pies, o sea, 10 kilómetros, ¿verdad? 10.000 metros de alto. Pero la ciudad de Dios va a tener no 10 kilómetros de alto, sino 2.200 kilómetros de alto. Entonces, ¿cómo va a ser la gente que esté en el último nivel para poder respirar? Ahí es donde yo trato de explicarles que el cuerpo que vamos a tener es un cuerpo totalmente diferente a este cuerpo. ¿Se recuerdan que Jesús entró estando las puertas cerradas? Él atravesó las paredes. Y cuando lo vieron, creyeron que era un fantasma. Y él les tuvo que decir, no soy un fantasma. Pueden tocarme. Y se dieron cuenta de que hasta comió, para que se dieran cuenta de que no era un fantasma. Porque en ese nuevo cuerpo que Dios ha preparado para nosotros, si usted quiere saber sobre esto, lea en Romanos en el capítulo 5, lo que Dios ha preparado para usted como un cuerpo nuevo. Porque Él quiere que nosotros gocemos de un cuerpo idéntico al de Dios, idéntico al de Cristo. Vamos a tener un cuerpo como el de Él, perfecto, sin enfermedad y sin muerte, un cuerpo eterno. Pero cuando venimos en el rapto, ahí recibimos el cuerpo sólido como el de Cristo. Por eso es tan maravilloso el rapto, y lo deberíamos de esperar con mucho afán en nuestro corazón, espiritualmente hablando. Porque cuando usted muere también se va a reunir con sus seres amados. ¡Ah, mire qué lindo! Lo único que ya no es el plano de que si era aquí su mamá, allá ya no es su mamá, es su hermano. Si era su papá, es su hermano. Si era su hijo, es su hermano. Pero el amor, ese es el mismo que tenían aquí, y más intenso, y más puro. Es algo maravilloso cuando logramos comprender la intención de Dios para nosotros, y ya no nos aferramos a esta tierra con dientes y uñas, sino que comenzamos a comprender que aquí solo somos aves de paso, que vamos de regreso para casa, para nuestro verdadero hogar. Y eso nos ayuda a tener también paciencia, porque se necesita tener paciencia para heredar espiritualmente el reino de Dios. Miren su Biblia, si es tan amable conmigo. Hebreos 6, versículo 12. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué dice su Biblia? Las promesas, lo que Dios nos ha prometido. Mire qué maravilloso es esto. Y cuarto y último, y aquí concluyo el mensaje, el secreto para tener paciencia. Esto es algo indispensable para nosotros. Y la primera línea del consejo de Dios es que no nos adelantemos a su voluntad. Tenemos que tener esa paciencia especial para esperar, porque somos muy desesperados, y Él quiere que aprendamos a esperar en Él. ¿Qué hizo Sara? Se impacientó. Dios nos ofreció un hijo, yo soy estéril, de plano, hay que agarrarle la onda a Dios, ha de haber dicho ella. Y tenía una empleada egipcia, joven, y le dijo a su marido, ¿serías capaz de sacrificarte por Dios? Sí, le dijo. Y se casó con la empleada egipcia. ¿Qué hicieron? Se adelantaron a la voluntad de Dios. El problema usted le puede ver ahorita. Mire cómo agarran a bombazos los árabes a los judíos. Es una guerra que no se termina nunca. ¿Por qué? Porque se anticiparon. Hicieron algo que no debían haber hecho. Pero le voy a poner otro ejemplo más importante, porque hay algo bien interesante en esto. Saúl es un ejemplo de lo que estoy hablando. Se anticipó a lo que Dios dice. Se anticipó a lo que se llama teológicamente
tiempo de Dios. Tiempo de Dios en griego es kairos. Kairos quiere decir tiempo de Dios. Cualquiera oye eso y no le da importancia. Pero ¿sabe una cosa? Dios tiene un tiempo para todo. Cuando usted va a Eclesiastés en el capítulo 3 dice que hay tiempo de juntar piedras y hay tiempo de esparcir piedras. Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de no abrazar. Hay tiempo de comer, hay tiempo de vivir, hay tiempo para morir, para todo el tiempo. Pero hay un tiempo que es el tiempo de Dios, el kairos. Y nosotros tenemos que tener entendido eso. Cuando usted pidiendo algo, ore con fe y dígale: Señor, ayúdame a tener entendimiento de tu tiempo, no del mío, porque queremos que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Mire conmigo en el primer libro de Samuel, el capítulo 13, versículos del 8 al 10. Aquí había quedado Samuel de juntarse con Saúl, y le digo: prepárame el holocausto y todo, porque usted se recuerda que Samuel no solo era prácticamente el guía de Israel, sino era también el sumo sacerdote y el profeta, el vidente de Israel. Entonces él aquí le dice: y él esperó 7 días, o sea, hablando de Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Mire qué interesante. Siga viendo conmigo el verso del 11 al 15. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú, note, no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se llevaba con él, como 600 hombres. Mire qué triste. Él perdió lo que podía haber sido un reinado muy largo y duradero, pero por su actitud no supo esperar. Tenía que haber esperado un poco más, porque no había concluido el 7º día. Y apareció entonces Samuel. Pero él se había anticipado y lo que tuvo fue una pérdida tremenda. Cuando las cosas se tardan, no nos desanimemos. Dios va a venir en nuestro auxilio. Dios nos va a ayudar. Él nos ama, hermanos, de una manera que nosotros no lo podemos comprender. Fíjese que cuando no tenemos paciencia, perdemos. Tomás Alva Edison estaba tratando de inventar la bombilla incandescente. Y ya cuando era la 1000 prueba y no funcionó, el ayudante le dijo: hagamos otra cosa, don Tommy, le dijo, porque ya ve, 1000 veces hemos fallado, le dijo. No, tontito, le dijo. Aprendimos 1000 veces cómo no debe hacerse la bombilla, le dijo. Ahora la vamos a hacer correctamente. Y por eso logró hacer su bombilla. Esta la hizo Tesla, oye, no la hizo Edison. ¿Verdad? Pero lo que estoy tratando de decirles es que fue tenaz y fue paciente. Cuando usted tenga la paciencia, usted se va a volver tenaz también. No va a ser desesperado, porque el Señor le va a dar la fuerza para que usted pueda soportar. Y aunque otros vean que usted se mueve con lentitud, que no le importe. Dios tiene un tiempo para nosotros. Vaya a su ritmo. Vaya con la ayuda de Dios. No se desespere. Porque cuando llegue el momento, usted va a tener el trofeo de la satisfacción. Corra la carrera, aunque no llegue primero, pero tenga la satisfacción de correrla. Eso es lo importante. Cierre sus ojos, por favor. Gracias, Jesús,
por darnos a través del Espíritu Santo este auxilio para nuestra vida, de tener estos recursos de amor maravillosos como dones preciosos. Fray Luis de Granada en 1500 era un hombre que te amaba, Señor. Era un hombre que trataba de explicar tu palabra de una manera tan preciosa que por eso lo querían matar, porque él comprendió lo que tú dices. Pero habló de la paciencia y dijo que a los que tienen paciencia, las pérdidas se les convierten en ganancias y los trabajos en merecimientos y las batallas en corona. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia. Ayúdanos a soportarnos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a compartir el poder de tu amor con las demás personas. Y ayúdanos, Señor, a comprender que no todos pensamos igual, pero que todos vamos hacia ti de igual forma. Por eso, Padre, yo te pido que bendigas a cada uno de los presentes. Y si alguien aquí nunca le ha abierto su corazón a nuestro Señor Jesucristo, esta mañana yo le invito para que le diga: Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te ruego que llenes todo mi ser con tu presencia. Te ruego que cambies mi vida, te ruego que cambies mi corazón y te ruego que me enseñes a vivir de una manera distinta. Te ruego que me des libertad espiritual, Señor. Te lo agradezco y te lo pido con vehemencia. Tú eres mi Salvador, tú eres mi único Dios. Amén. Sigan orando, mis hermanos. Si alguien hizo esta oración por primera vez en su vida, levante su mano. Yo quiero orar por usted. Quiero bendecirle. Señor Jesucristo, yo te doy gracias porque cada una de las personas que está en este sitio te ha recibido a ti como su Salvador personal. Yo te pido que los bendigas, Señor. Bendícelos en todo lo que hagan. Corónalos, Señor, con todas las bendiciones que fluyen de tu presencia. Haz resplandecer tu rostro sobre ellos y llénalos de tu misericordia. Bendícelos en su entrar y en su salir. Líbralos de la maldad humana y de la maldad espiritual. Y permite que ellos puedan levantarse, Señor, cada día con la esperanza de que van a ser transformados por el poder del Espíritu Santo en tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga ricamente, mis hermanos.